Muy buenas, en el vídeo de hoy voy a intentar hacer una breve, si soy capaz, reflexión sobre el formato que se estrenó, ¿no?, en el Gran Premio de Gran Bretaña, que es esta clasificación con formato de carrera sprint, que bueno, hay un poco de polémica incluso de cómo llamarlo, porque no está la cosa del todo clara, pero bueno, voy a intentar ir por orden, como digo, ir analizando paso a paso cada una de las cosas. Primero el entrenamiento libre, luego lo que es la clasificación como tal, luego la carrera sprint de clasificación y luego la carrera, para intentar sacar algunas conclusiones al final del vídeo, ¿vale? Y sobre todo, pues que también dejéis vosotros los comentarios en función de qué os ha parecido, si creéis que se pueden mejorar algunas cosas o si directamente se debería descartar este formato, ¿vale? Entonces, bueno, empezando un poco por el principio, ¿no? Esos primeros entrenamientos libres que tuvimos me parecieron más interesantes de lo que suelen ser, porque sabes que es una única hora en la que tienes que desarrollar todo lo que puedas, porque en la siguiente sesión ya te vas a enfrentar a lo que es fuego real, ¿no? Ya te vas a enfrentar a una prueba que, queramos o no, pues ya tiene cierto valor. Es verdad que pierde un poco respecto a la clasificación habitual, porque es clasificación para la clasificación, pero aún así, pues bueno, ya es algo que más o menos te va a valer, ¿vale? De forma indirecta, pero que los equipos ya se tienen que esforzar en hacerlo. Y normalmente, la verdad, los entrenamientos libres 1 suelen ser pues los más aburridos, por decirlo de alguna manera. Es verdad que a nivel de aficionado que lo ve desde fuera, no desde alguien que está en el circuito, pues puede ser un poco monótono, porque bueno, ni siquiera hay tantas de clasificación, ni siquiera hay tantas de carrera, ni siquiera hay, digamos, que intento real de nada. Simplemente es ajustar los setups, intentar entender mejor los neumáticos, entender el circuito y poco más. Entonces, realmente los entrenamientos libres 1 normalmente creo que pierden muchísimo, no tienen gran atractivo, por decirlo de alguna manera, y en esta ocasión pues sí que tienen un plus, ¿no? Porque ya por lo menos a nivel de aficionado pues te van dando pistas de cómo será la siguiente sesión. Y hablando de la siguiente sesión, pues tenemos lo que es la clasificación, ¿vale? Lo que se conoce de toda la vida como Q1, Q2, Q3, ¿vale? Que esta vez pues fue el viernes. Yo creo que aquí sí que se perdió bastante respecto a lo que es la clasificación habitual, podríamos decirlo, pero claro, habría que compararla con un entrenamiento libres 2 de un gran premio normal, es decir, la segunda sesión del viernes, que normalmente son entrenamientos libres, esta vez fue clasificación. Entonces, pues sí que tuvo mucho atractivo, seguro que hubo más gente viéndolo. Pero también tenemos un problema por otra parte, y es que hay mucha gente que quería verlo pero no podía, porque al fin y al cabo es un viernes, hay gente que trabaja, que no puede adaptar el horario y se lo tuvo que perder. Entonces, bueno, decir que hay una sesión muy interesante que la gente se la tiene que perder es peor que no tener sesiones interesantes. Bueno, también creo que es complicado, digamos que decirlo, ¿no? Que llegar a esa conclusión. ¿Cuál es el problema para mí de esta sesión? Pues que realmente sí tiene más atractivo que unos entrenamientos libres 2, pero tampoco es algo que valore mucho la capacidad del piloto, porque equipos que a lo mejor no tienen un coche competitivo, pero un piloto que sí, por ejemplo de Williams, ¿no? Como siempre, pues que Russell tiene un coche que evidentemente no está para pelear con los de arriba, con Ferrari, con McLaren, ni mucho menos, pero en clasificación siempre está ahí, en clasificación siempre pone las cosas difíciles, siempre saca una vuelta fuera de lo normal y al fin y al cabo pues es capaz de dar sorpresa, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que ahora esa sorpresa se valora mucho menos y esa capacidad que tiene un piloto de hacer una vuelta perfecta pues se valora mucho menos que se valoraba antes. Entonces aquí, bueno, tengo yo mis sentimientos encontrados, podríamos decir. Luego, la siguiente sesión, los entrenamientos libres 2, pues, bueno, para mí aquí sí que perdieron un poco respecto a lo que serían los libres 3 habituales, que es en ese horario, porque en los entrenamientos libres 3, pues ya tuviste los libres 2, que es donde se hacen todas las simulaciones, donde, bueno, todos los equipos más o menos ya entienden el coche, tienen el setup, y bueno, son los últimos ajustes, hacen los últimos intentos antes de clasificación. Y esos entrenamientos libres suelen ser un poco interesantes, ¿vale? Sin embargo, ahora era un poco extraño, porque no se sabía muy bien para qué servían esos entrenamientos libres. Entonces, creo que la dificultad aquí principal es que para entender esa segunda sesión de entrenamientos libres tienes que entender muy bien los entrenamientos libres, porque habitualmente pues se pasan un poco por alto, pues te miras la tabla, ¿no?, de cómo han quedado los equipos y puedes hacerte una idea de dónde está cada uno, pero a nivel aficionado general no entiende realmente qué es lo que se hace en un entrenamiento libre. Que por cierto, en Level Up Academy tenemos un curso de fundamentos de la Fórmula 1 en el que explico todos los secretos, todas las claves, todos los detalles de cada sesión de entrenamiento y de cada gran premio en general de Fórmula 1, así que voy a dejar el enlace para que lo veáis como siempre. Pero bueno, el caso, como digo, es que creo que es muy complicado para el aficionado medio, que es un poco al que hay que llegar o al que pretende llegar la Fórmula 1, porque a los que somos más friki pues siempre se nos va a tener, esa es la realidad. Entonces, bueno, creo que esa segunda sesión de entrenamientos pues tampoco tiene mucha gracia, es como una especie de calentamiento, pero bueno, creo que ahí sí que se pierde bastante respecto a los libres 3. Luego tendríamos la sesión de carrera sprint que sirve para clasificación y aquí es donde viene un poco la mayor polémica. Hubo gente que dijo que
a tope con el formato, que es una maravilla, que hubo un montón de espectáculo, pero realmente a mí lo que me pareció es que el único que dio espectáculo fue Fernando Alonso, y porque salió con neumático blando y porque Fernando Alonso hizo la salida que hizo, ¿no? Que poca gente puede hacer. Entonces, para mí, últimas 7, 8 vueltas, la verdad que sobraban un poco. Bueno, se penalizó incluso a los que intentaron hacer algo diferente, que básicamente fue Fernando, pero aparte de eso creo que hubo, digamos que el tráfico que suele haber siempre, el típico tren de que a la gente le cuesta mucho adelantar, entonces creo que tampoco se aportó gran cosa. Si hubiese sido una sesión de carrera sprint más corta, a lo mejor más pilotos hubiesen salido con el neumático blando, y al tener mezcla de pilotos con neumático medio que pueden apretar más y neumático blando que es más rápido pero tiene que conservar más, ahí creo que sí hubiese tenido más gracia. Pero tener una carrera de 17 vueltas como la que tuvimos, en la que todo el mundo, menos Alonso y algún otro, creo recordar que salieron con el blando, pues tampoco tiene mucha más importancia, porque realmente cuando pasan 5 vueltas los equipos ya están pensando, o los pilotos ya están pensando en que dentro de 10 vueltas, la vuelta 17, se va a parar todo y va a empezar de nuevo. Entonces, si tú te la tienes que jugar para adelantar a un piloto, sabiendo que a lo mejor mañana la salida pues te va a pasar, pues a lo mejor eres marcado, tú te esperas a la salida del domingo, que es donde es más fácil adelantar normalmente y donde está todo más apretado, y bueno, cuando necesitas un poco de caos, pues es un poco más fácil pescar ahí, ¿no? Entonces, bueno, parte positiva, pero parte negativa, porque al final Alonso pues tuvo que perder muchas posiciones, porque el único que intentó algo se penalizó porque su neumático no daba más de sí. Aún así, pues salió bastante beneficiado. Y luego, por otra parte, también tenemos algo negativo, que por ejemplo Carlos Sainz, que no clasificó nada bien, pues tuvo ese golpe con Russell, que es verdad que le cayó una penalización a Russell de 3 posiciones y tal, pero la carrera de Sainz ya estaba arruinada. Entonces es como que añades un plus de posibilidades de complicarte la carrera, aun tú no haciendo nada mal. Así que, bueno, es verdad que si hubiese salido más adelante, no hubiese tenido ese toque y demás, pero al fin y al cabo, pues es un poco injusto para el piloto que alguien te choque y te salgas, y bueno, pues ya tengas tu carrera un poco más arruinada, que las carreras son así y demás, pero yo creo que si podemos minimizar un poco el riesgo de que alguien te arruine una carrera antes de empezar, pues mejor, ¿no? Y luego ya por fin pues tendríamos la última sesión, que fue la carrera en sí. Yo creo que la carrera en sí fue incluso peor, podría decir, que una carrera habitual, en el sentido de que bueno, ya no tienes pues esa emoción antes de un gran premio de ver por fin la carrera, porque ya tuviste como un pequeño anticipo el día anterior, y yo creo que ese anticipo del día anterior no crea más expectación, sino que la reduce un poco. Ya no es tan emocionante ver los coches salir porque los viste ayer, ya no es tan emocionante ver tantas peleas en pista en ese circuito porque los viste ayer. Entonces, a mi modo de entender, sí que se perdió un poco. Sin embargo, por otra parte, ganamos bastante en cuanto a la justicia, en cuanto al rendimiento de cada piloto, porque por ejemplo Leclerc clasificó muy bien, hizo una carrera sprint espectacular, y gracias a que todo el mundo salió con los mismos neumáticos que él, pudo mantener una posición tan alta, que al final fue segundo, incluso por encima quizá de las posibilidades del Ferrari. Pero si hubiese estado obligado a salir con el neumático blando, por pasar a Q3 con el blando, como ha pasado en otros grandes premios, su carrera se hubiese visto arruinada. Sin embargo, en esta carrera pues no se penalizó a los que salían entre el 8 y el 10 aproximadamente, y se benefició a los que salían entre el 11 y el 12, ¿vale? Porque normalmente ya sabéis, que lo he repetido aquí mucho, que cuando tienes esa posibilidad de salir con un neumático mejor, pues te compensa no pasar a Q3. Así que, bueno, en ese sentido creo que fue positiva la carrera. Pero aparte de eso no vimos grandes cambios respecto a una carrera habitual con la clasificación de siempre. Así que como conclusión, pues yo podría resumir un poco en que, bueno, el formato no está mal, pero creo que hay muchas cosas que pulir. Creo que lo suyo sería llegar incluso a un término medio. Por ejemplo, el tema de los entrenamientos libres, creo que vale, unos un poco más emocionantes que otros de lo habitual, pero es verdad que tener 3 sesiones, digamos, de fuego real en vez de 2, pues sobre todo para la gente que va a los circuitos, pues sin duda es mucho mejor. Es como tener un festival en vez de un concierto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es un extra para los aficionados, que al fin y al cabo por la entrada para un gran premio es carísima, y si puedes fomentar un poco el espectáculo allí, que se entretenga más, que se amortice al fin y al cabo más ese dinero, pues mucho mejor. ¿Qué pasa? Que creo que hay muchas cosas a mejorar, ¿no? Y cosas a pulir. Por ejemplo, el tema de la carrera sprint que sirve para clasificación. Punto número 1, es verdad que podríamos aumentar los puntos que se da a los pilotos en esa, porque ya sabes, al primero se le daba 3 puntos, al segundo 2 y al tercero 1. Entonces, bueno, pues realmente quedar octavo o noveno te da igual.
de segundo a tercero, pues al fin y al cabo es un punto, tampoco te merece a lo mejor mucho la pena jugártela, entonces es verdad que si das más puntos puedes fomentar más peleas en pista, pero entonces ya estarías transformando la clasificación en carrera, entonces bueno, yo creo que ahí sería pasarse a lo mejor un poco. Lo que quizás sí se podría hacer es transformar un poco esa carrera y reducir las vueltas para que los equipos no tengan muy claro qué neumático poner. Por ejemplo, tú sabes que en los entrenamientos libres 1, luego en la clasificación y luego en los entrenamientos libres 2, pues ya todos los equipos tienen cierta información y sobre todo Pirelli tiene cierta información. Entonces creo que sería muy bonito que aprovechasen esa información para unos momentos antes de la carrera decirle, pues mira, la carrera va a durar estas vueltas y que cada equipo elija. Entonces, bueno, se puede fomentar un poco que algunos equipos elijan el blando y sea más rápido pero tengan que conservar más, otros que salgan con el medio y tengan que ir a lo mejor, pues, o puedan ir más rápido a cambio de conservar menos. Entonces, bueno, creo que podría tener su gracia, ¿no? Sobre todo reducir eso para que haya un poco más de pelea en función del neumático que lleve cada uno, porque ya vimos que el que más emoción dio fue Fernando Alonso por llevar sobre todo ese neumático blando, aparte de porque es Alonso, como ya he dicho. Entonces eso pues a lo mejor sí que se podría pulir y luego incluso pues tener este formato para ciertos circuitos, ¿no? Es decir, pues por ejemplo en Silverstone a lo mejor tiene más sentido, en Monza puede tener sentido, en Bakú puede tener sentido, pero llevarnos este formato a Barcelona, a Mónaco, a Singapur no tendría ningún sentido porque vas a hacer una carrera sprint para clasificación que va a ser una procesión en el sentido que nadie se va a poder adelantar, entonces no tendría sentido. Así que bueno, quizá mezclando algunas cosas, utilizando el formato en algunos sitios y en algunos no, pues puede ser algo interesante y que tenga un poco más de cabida en un futuro, ¿no? Y luego además si podemos aprovechar algunas cosas para grandes premios con formato original, digamos, con el formato anterior, pero que podamos modificar ligeramente con cosas que hemos aprendido aquí, pues creo que también sería lo más inteligente. Así que bueno, esta es un poco mi opinión, no estoy ni del todo a favor ni del todo en contra, pero bueno, creo que no se ha llegado a la solución óptima, creo que no fue un auténtico espectáculo esa carrera sprint, como se ha dicho también mucho, creo que, bueno, que tuvo emoción las 3-4 primeras vueltas gracias a Alonso y poco más, pero el resto creo que fue una carrera más o menos normal, sin mucha emoción, sabía que se iba a parar y que se iba a reanudar al día siguiente, así que bueno, no sé si vosotros sois tan escépticos con el concepto como yo, si creéis que fue una pasada, que no tuvo nada que ver, o si directamente, como decía al principio, pues creéis que se tiene que descartar. Así que, bueno, si queréis dejar un comentario, pues estaré encantado, entraré a la conversación con vosotros. Y nada, pues no olvidéis pasaros por Level Up Academy, os agradezco de corazón a todos los que os estáis apuntando, incluso ahora en verano, para aprovechar bien el tiempo libre. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.